Después de 30 años en el ejercicio del mando, se halla más fuerte que nunca en la conciencia de su pueblo y en el corazón de sus conciudadanos. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez. Balaguer, con mucha cultura, que no va al palacio a ensaltar agujas. Dijo Balaguer que cuando él mandaba, la economía andaba en muleta, pero caminaba. Después que él se fue, se apagó la vela, y la economía anda ahora en silla de ruedas. Y por eso el pueblo dice que vuelva Balaguer, allá en Santiago, Balaguer, Boca y La Vega, Balaguer, en San Francisco, Balaguer, Salcedo y Mao, Balaguer, allá en Bonao, Balaguer, La Guaycotuí, Balaguer, en Puerto Plata, Balaguer, en Samaná, Balaguer, allá en Mao, Balaguer, Santiago Rodríguez, Balaguer, en Montecristi, Balaguer, en Dajabón, Balaguer, en Barahona, Balaguer, en Pedernales. Balaguer Ricardo fue nacido el 1 de septiembre del 1901. Falleció el 14 de julio del 2002. Fue ensayista, escritor, estadista, poeta, político y presidente de la República Dominicana. Fue presidente 7 veces, 6 de ellas como presidente provisional, lo cual lo convierte en el político que más veces ha ejercido la labor de presidente en nuestro país. Su personalidad fue un tanto enigmática, silenciosa, apelando frecuentemente a un secretismo heredado de la era de Trujillo. Su afán por permanecer en el poder por medio de elecciones cuestionadas y mediante el empleo de persecución política le ganaron el mote de caudillo. Fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante la construcción de calles, aceras, hospitales, avenidas, edificaciones, las represas y contraembalses más importantes. Compartió el Premio Nacional de Literatura en el 1990 con su escritor y profesor Juan Bosch. Sus antecedentes políticos: Balaguer comenzó su carrera política en 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno, cuando fue nombrado fiscal, luego de que se inscribiera en el Partido Dominicano. Y así pasó a formar parte del círculo de los colaboradores de cerca de Trujillo. Durante la época de Trujillo se desempeñó como secretario de Delegación Dominicana en Madrid en el 1932 hasta el 35. Subsecretario de Relaciones Exteriores en el 1937. Embajador extraordinario en Colombia y Ecuador. Eso fue en los años 1940, 43 y 1943 hasta el 44. Embajador de México del 47 hasta el 49. Secretario de Educación del 47 al 49 también, y secretario de Estado de Relaciones Exteriores en el 1955 hasta el 57. Su carrera política terminó en los últimos 10 años, desde el 1986 hasta el 1996. Ya en esta etapa, ya él no tenía la forma de gobernar represiva, persecutoria, porque ya habían pasado otros periodos de otros gobiernos diferentes a Joaquín Balaguer. Para mí constituye un altísimo honor presidir con eminencia
amigo, el profesor Juan Bosch, este acto que no tiene un carácter político, sino más bien eminentemente patriótico. Invito pues, señores, a todos los dominicanos, no solo a los PLDistas y a los enfermistas, sino a todos mis compatriotas, a votar por la candidatura Fernández y la candidatura Fernández Mirabal, porque esa candidatura representa el interés sagrado de la nación. Que voten por esta candidatura todos aquellos que lleven enarbolada en su corazón la bandera dominicana. Hay hombres que son chiquitos pero con mucho valor, y dentro de esos valientes Balaguer es el mejor. Dígalo duro, compadre. Chiquito pero tupío. Repítanmelo otra vez. Chiquito pero tupío. Hay un proverbio que dice barco grande aunque no ande. Sin embargo aquí un chiquito es que manda todo lo grande. Dígalo duro, compadre. Es que manda todo lo grande. Repítamelo otra vez. Es que manda todo lo grande. Mi nombre es Fidelina Erasme y nací en julio de 1962. Eso significa que cuando el doctor Joaquín Balaguer empezó sus 12 años, yo estaba iniciando pues mi época de niñez y también estaba desarrollándome como adolescente. Y me toca plantear aquí el aspecto social del gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Mi familia muy ligada al periodismo, pues estaba despuntando los comentarios que se oían, las persecuciones constantes, porque mis tíos y algunos de ellos llegaron a estar presos. Mis padres llegó en algunos momentos a no dormir en casa, no podían llegar a casa porque estaban siendo perseguidos por la Banda Colorada y por otros organismos del Estado del doctor Joaquín Balaguer. Así que puedo recordar un poco tal vez las ansiedades, aunque se trataba de ocultarme. A mí y a mi hermano, que era mi hermano menor, que éramos los más pequeños de la casa, pero mis hermanos mayores con mi madre pues siempre estaban en un secreteo que nosotros no entendíamos, solo sentíamos la ausencia. Años después era que podíamos entender qué era lo que pasaba, porque el mundo estaba viviendo un contexto muy polarizado entre Estados Unidos y lo que eran las ideas en ese momento, las ideas comunistas que eran propiciadas por la Unión Soviética y Cuba, que la teníamos aquí al lado. Entonces, todo este contexto también influenciaron todas esas fuerzas en nuestro país. Y el ser llamado comunista era un crimen casi de lesa humanidad. O sea, tú no podías ni siquiera disentir en algunas ideas y planteamientos con el gobierno, porque inmediatamente eras tildado de comunista. Sí llegué a oír de las situaciones, por ejemplo, en las escuelas, donde no se hablaba de droga, donde no se hablaba de otro que no fuera la persecución de ideas. Los jóvenes de nuestro país en ese momento, en esa época, estaban todas involucradas en el aspecto de ideales para mejorar a nuestra nación, ideales en contra muchas veces de esta opresión, de los jóvenes que no podían salir a la calle de noche a una hora determinada porque podían encontrarse con los llamados cepillos, que en esa época todavía, que era
era herencia de la época de Trujillo y nos fueron arrastradas. La policía dominicana todavía los usaba y muy entrado en la época de Balaguer. Recuerdo perfectamente también las persecuciones de los estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Las correrías, mis hermanos ya que eran estudiantes, yo era adolescente como cuento, pero mis hermanos ya eran estudiantes universitarios y era, como ellos llegaban, lo que decían. Tuve un primo que fue baleado, también perseguido y baleado, y luego también apresado, siendo detenido en el hospital a donde fue llevado. Tuvo que ser sacado del país también por la persecución que se armó en su contra. O sea que vi mucho de eso. No consideraba que éramos de ideología comunista, pero sí contrario a todo lo que era esta forma de gobierno del doctor Balaguer. El doctor Balaguer en muchas cosas, sé que, por ejemplo, en el campo, fue muy querido, siempre en las elecciones sacaba votaciones muy altas, porque él usaba mucho del analfabetismo, lo volcó en una adoración hacia su imagen, pero también las dádivas que daba hacia los campesinos. Todo hacía que el campesinado entendía y viera a Balaguer como una especie de salvador, además que se criminalizó a tal punto, se metió tanto en la mente de los campesinos que el comunismo era contrario a sus propios ideales de la familia, de la fe, porque nuestro país tenía altas convicciones cristianas, católicas, que cuestionar eso era impensable. Entonces, el campesino era un campesinado, la mayor parte era balaguerista. Nosotros recordamos también la Cruzada del Amor, recordamos las filas enormes que se armaban ahí en la casa de Balaguer, donde la hermana del doctor Balaguer, Emma Balaguer de Vallejo, pues repartía regalos, y cómo la gente amanecía para hacer las filas, los niños, los padres, con regalos y obsequios que no hubieran podido tener, porque este era un país que estaba comenzando a organizarse en muchos aspectos, o sea que nosotros no podemos negar tampoco los aspectos positivos, la visión que él tenía de amplitud y de desarrollo de nuestra nación, pero tampoco podemos olvidar a tantos desaparecidos, algunos con nombres propios que están publicados en la memoria histórica y escrita de nuestra nación. Recordamos, por ejemplo, a Sagrario Díaz, muerta en una de las protestas en la UAS, pero también cuántos anónimos, cuántos estudiantes que en esas protestas aparecían heridos, que fueron muertos por la policía en esas protestas, pero también en las protestas que se hacían en las escuelas, pero también en las protestas que se hacían en los sindicatos. Pero no podemos olvidar también a los periodistas que fueron también muertos. Pero esos son solo algunos de los que nosotros podemos recordar. Podemos recordar a muchos que se fueron también a las montañas. Podemos recordar a la época de cuando Camaño vino al país. Nosotros podemos recordar tantas cosas, tantas muertes, tanta gente involucrada, tanta gente valiosa que fue sacada de su casa, que fue baleada en una esquina, acechada, que fue perseguida en sus trabajos, que fue obligadas a salir del país, algunos de ellos,
porque sencillamente tenían ideas contrarias a las que tenía el doctor Joaquín Balaguer. Un personaje rico, un personaje muy interesante, muy valioso, muy cercano, porque su vivencia fue casi, podríamos decir, su historia fue tan reciente que todavía vemos muchas personas que recordamos y que vivimos esa época, y sería tan valioso conocerla, y este es solamente un testimonio de todo lo que nosotros podemos dar. Dijo Balaguer con mucha cultura, que él no va al palacio a ensaltar agujas. Dijo Balaguer que cuando él mandaba, la economía andaba en muletas, pero caminaba. Después que él se fue, se apagó la vela, y la economía anda ahora en silla de ruedas. Y por eso el pueblo dice que vuelva. En esta parte trataremos acerca de la economía del gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Después del conflicto bélico, la República Dominicana entró en un periodo de prosperidad económica que comenzó el 1 de julio de 1966 bajo el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el cual procedió a fortalecer el aparato económico nacional. Su política económica se basó en el fomento del sector agrario, incentivó la producción industrial y estimuló a las inversiones extranjeras. El modelo desarrollista se basó en la construcción de infraestructura vial y de obras y planes habitacionales. El modelo fue aprovechado con los precios relativamente bajos del petróleo, pero alto para el café, el azúcar y el cacao. El grueso de los fondos del presupuesto estuvo dirigido hacia la agricultura, debido a la necesidad de cubrir las demandas internas y evitar las importaciones. Se introdujeron las leyes agrarias, una reforma en el sector agrícola. Estas leyes protegían al pequeño campesino por el Estado, pero fue rechazado por los latifundistas y su puesta en práctica resultó muy limitada. El incentivo industrial fue uno de los propósitos fundamentales del gobierno de Balaguer. Mediante la ley sobre incentivo y promoción industrial se exoneró el pago de impuestos a las maquinarias y a la materia prima para las nuevas industrias. En poco tiempo, cientos de nuevas industrias se instalaron. Ya para el 1975 el gobierno se había consolidado en el poder con gran estabilidad y crecimiento económico. Se establecieron una clase de medidas que fueron personas beneficiadas por concesión y privilegio que le otorgó el gobierno. El gasto público estuvo dirigido fundamentalmente a la obra de infraestructura, además numerosos consorcios y empresas. El presidente mantuvo durante sus 12 años un estricto control fiscal, el cual se rompió en su segundo periodo de 10 años, porque surgió el problema de la deuda pública, que no estuvo presente en su primer gobierno. En realidad, la deuda externa se mantuvo en niveles muy bajos hasta 1978. Balaguer fue su extrema prudencia en recurrir al endeudamiento externo para resolver los típicos problemas de insuficiencia de recursos externas que caracteriza a los países en desarrollo. Otras de las cosas que podemos mencionar es que en los gobiernos de Balaguer su obra de construcción fueron Faro a Colón, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Acuario de Santo Domingo, Presa de Higüey, Acueducto Cibao Central, Palacio de Justicia de Santiago, Palacio de los Deportes de Santiago, Catedral de la Vega, Basílica de Higüey, Avenida del Puerto y la Plaza Marina Bartolomé Colón, Teleférico de Puerto Plata, Parque Mirador Norte, Teatro del Cibao, entre otras. Joaquín Balaguer ha muerto. El rumor tan periódicamente repetido solo era confirmado por el inconsolable llanto de la diminuta dama que había dejado de lado su escoba para llorar amargamente en un rincón de la vieja casona de la Máximo Gómez la partida del patrón querido. Casi un siglo de vida que abarcó 2 centurias de la historia dominicana. Los gobiernos
Todos los gobiernos son episódicos y los hombres públicos son sombras que pasan por el escenario nacional en un momento cualquiera y que están llamadas a disiparse pronto, como se disipan las nubes de verano en estos cielos del trópico, donde las tardes suelen comenzar vestidas de luz para concluir rasgadas por el relámpago.